Creemos oportuno y necesario dar a conocer que el Instituto Distrital de Recreación y Deportes profirió la resolución 280 de 14 de junio, mediante la cual se revoca el mandato objeto del contrato número 411 de 1999, suscrito entre la Corporación Taurina de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Y en consecuencia, se entiende terminada la relación jurídica contractual. Esta es la decisión que adopta la Administración Distrital y que significa que a partir de la fecha, en la Plaza de Toros Santa María no se desarrollarán más corridas de toros. Yo quisiera poner en contexto esta decisión, cuáles son los antecedentes, cuál es su significado y qué sigue. Lo primero es señalar que es una decisión que corresponde a una propuesta de gobierno del alcalde Gustavo Petro. Propuesta de gobierno que se ventiló de manera suficiente en la campaña electoral, que significó la realización de reuniones con organizaciones protectoras de animales y el acuerdo con estas organizaciones de tomar decisiones que desarrollaran ese compromiso de protección animal y sobre todo de evitar el maltrato cruel a los animales, el infligirles dolor, el de respetar la fauna. Esa decisión de campaña, ese compromiso de campaña quedó plasmado en el Acuerdo 489 de 2012, que es el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, aprobado en días recientes y sancionado por el alcalde mayor, aprobado por el Consejo de Bogotá y sancionado por el alcalde mayor. Ese plan de desarrollo en el artículo 31 prevé con claridad todo el eje en el plan, en el capítulo de desarrollo de sostenibilidad ambiental, de protección animal, y de manera específica señala cómo en el Distrito Capital se deben ejecutar, se deben hacer exigibles los condicionamientos que fijó la Corte Constitucional en una sentencia, en la sentencia C-666 del año 2010. Uno de esos condicionamientos es el que le da sustento a esta resolución y tiene que ver con la prohibición a la administración distrital a las administraciones de todos los municipios de destinar recursos públicos a la financiación, promoción o publicidad de las corridas de toros. Ya nos vamos a referir a esta sentencia que además se enmarca en toda una corriente internacional, jurídica y filosófica que tiene que ver justamente con la protección animal y la prohibición de que la crueldad sobre los animales se use como espectáculo público. En particular con los toros, hay que decir con toda claridad, países con mayor tradición taurina que Colombia, ciudades con mayor tradición taurina que Bogotá han adoptado esta decisión. Entonces no es una decisión que el alcalde Gustavo Petro en su campaña y que la ciudad, el Consejo de Bogotá y el alcalde hayan decidido tomar de manera improvisada y arbitraria. Se inscribe en toda una corriente internacional. Cataluña, Madrid en España, Quito en Ecuador, el 22 de marzo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México han tomado la decisión de prohibir las corridas de toro. Entonces, digamos, Bogotá lo hace no por la vía de la prohibición, porque esta es una decisión que según la propia Corte Constitucional corresponde al legislador. Bogotá lo hace por la vía de un monumento nacional
que es de su propiedad, no destinarlo a las corridas de toros, porque justamente el pronunciamiento de la Corte al que hemos hecho alusión prohíbe que esto se haga. Y los antecedentes jurisprudenciales que tienen que ver como cómo se adopta en Colombia esa corriente internacional en nuestra Constitución del 91, tienen que ver con unas sentencias que profirió la misma Corte Constitucional con ocasión del juicio de constitucionalidad que hizo sobre el reglamento taurino. El Congreso de la República aprueba el reglamento taurino y la Corte Constitucional conoce de él. En esa ocasión, la Corte Constitucional declaró constitucional el reglamento taurino con el salvamento de voto de varios magistrados, pero en el entendido de que lo que se estaba aprobando era un reglamento para la fiesta brava, un reglamento para un oficio, para una actividad cultural, si se quiere. Sin embargo, en ese fallo, los salvamentos de voto apuntaban a decir que resultaba inconstitucional que el Congreso aprobara un reglamento existiendo normas constitucionales que además formaban parte de un bloque de constitucionalidad en relación con normas de carácter internacional que lo que preveían era justamente la protección animal. Debe tenerse en cuenta también que la actividad taurina estaba permitida en Colombia por vía de excepción. Una ley expedida por el Congreso de la República que preveía la protección animal estableció la excepción de los toros, en el entendido de que los toros constituían una expresión cultural, histórica, de tradición y artística que ameritaba ese trato excepcional. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia del 2010 dice perfecto, el legislador estableció esta excepción y lo podía hacer por estas razones, pero en esa tensión de derechos de protección animal y de reconocimiento de una expresión cultural, la Corte fijó entonces en ese fallo unos condicionamientos muy importantes. Primero, permitir solo las corridas en aquellas ciudades y en aquellas plazas en donde era tradición. Es decir, en los municipios y ciudades en donde no hay tradición taurina, no podrá haber actividad de corrida de toros. Bogotá, por supuesto, quedaba entonces incluida en la excepción prevista en ese fallo y en la ley en relación con la posibilidad de desarrollar corridas de toro. Pero la Corte fijó otros condicionamientos, el que más nos interesa, la imposibilidad de que recursos públicos se destinen a patrocinar o promocionar las corridas de toros. Y en Bogotá se estaban destinando recursos públicos, el solo hecho del préstamo de la plaza ya significaba la destinación de un bien público y de un recurso público a una actividad sobre la cual la Corte había hecho ese pronunciamiento con claridad. De alguna manera, ese entuerto, esa irregularidad, había que corregirlo. Y es lo que hace hoy la administración distrital. ¿Qué sigue? Un monumento histórico, un patrimonio cultural, un edificio ubicado tan estratégicamente en la ciudad, se lo gana la ciudad ahora para actividades culturales. Literatura, poesía, ha dicho el alcalde, pero por supuesto también música, también actividades deportivas, también teatro. La idea es optimizar el uso de la Plaza de Toros y ponerla ahora al servicio de todos los bogotanos, al servicio de la cultura de la ciudad. Eso es lo que va a ocurrir. En la línea del pronunciamiento de la Corte, ¿por qué prohíbe destinar recursos públicos a la actividad taurina? Porque entiende que siendo una expresión artística, cultural importante, es una expresión que corresponde a una minoría. Es claro que la actividad taurina convoca a un grupo muy pequeño de bogotanos. Y entonces, en un juicio de equidad, en un juicio de equilibrio que hace la Corte Constitucional en ese fallo, la conclusión es no pueden destinarse recursos públicos a esa actividad. Y esa es la decisión que se toma, decisión que queda claro, tiene unos antecedentes internacionales,
unos antecedentes constitucionales en el país, unos antecedentes políticos, si se quiere, incluidos en la propuesta de gobierno del alcalde Gustavo Petro, la inclusión en el plan de desarrollo y todo este soporte jurídico, constitucional, tanto en lo que tiene que ver con el ordenamiento nacional, con el ordenamiento internacional. Y la oferta clara a la ciudad y a los bogotanos de que la plaza se gana para la cultura. En relación con la Corporación Taurina, yo querría primero aclarar lo siguiente, porque ha habido unas versiones de prensa equivocadas a ese respecto. A pesar del soporte constitucional, jurídico, internacional, de constituir una propuesta en el programa de gobierno del alcalde Gustavo Petro, de estar incluido en la propuesta de plan de desarrollo que luego se aprueba, nosotros invitamos a los miembros de la Corporación Taurina a un diálogo que tenía como soporte la circunstancia de que uno de los condicionamientos que establece la Corte Constitucional en la sentencia que aquí se mencionaba es justamente el de morigerar el trato cruel a los animales, así lo dice expresamente la Corte. Y la administración distrital entiende que es posible morigerar ese trato cruel si se elimina la muerte del toro. Invitamos a la corporación a un diálogo sobre estos temas, a una discusión sobre estos temas. La corporación en la penúltima reunión que se celebró nos planteó con claridad que ella era, en virtud del mandato que le había conferido el distrito, la organizadora de la Fiesta Brava, pero que querían consultar con la comunidad taurina, con las organizaciones actoras dentro de la Fiesta Brava, con las peñas taurinas. Se les concedió un tiempo prudencial para que hicieran la consulta, que nos parecía legítima. Hicieron la consulta y la respuesta fue contundente. Entiende la comunidad taurina y entiende la corporación que la muerte del toro es esencial a la Fiesta Brava. Y eso es lo que finalmente lleva a la administración a tomar esta decisión de revocatoria del mandato, previa consulta y previo diálogo con los interesados. Sobre el tema de las finanzas, lo reitero y eso también tiene sentido económico. La ciudad, los bogotanos recuperan la plaza de toros para la cultura y eso significará también un aprovechamiento económico de la plaza. Aprovechamiento económico que de alguna manera durante todos estos años había estado circunscrito a la Fiesta Brava. En un balance económico, yo los invito a mirar las cuentas, por supuesto recibía más la corporación y la comunidad taurina, más recursos de los que le aportaba a la ciudad. Esas son las cuentas claras en relación con este tema. Ustedes saben que las corridas de toros siempre contaron con el respaldo económico de empresas como la ETB y, por supuesto, ese respaldo económico en la comprensión cabal de los alcances del fallo de la Corte no era posible, por lo menos en esta administración. Perdón, un momentito. Con respecto a la pregunta sobre los ingresos que genera la Fiesta Brava para Bogotá, nosotros podemos responder tajantemente que el deber constitucional de protección de los animales no es intercambiable por suma de dinero alguna, ni chica ni grande. Hay que mirar con claridad nuestra norma del plan de desarrollo. El plan de desarrollo es la carta de navegación, pero también es el marco jurídico que regula todas las actividades artísticas, culturales y recreativas que se dan en la ciudad. Por eso, la hipótesis que tú planteas deberá ser evaluada de cara a esa norma del plan de desarrollo en la que claramente se plantea como un propósito de la ciudad, como un compromiso de la ciudad y como una norma vinculante para la ciudad la protección animal.
Vázquez, de City Noticias. Pregunta Viviana Llorente, de Noticias RCN. Secretario, ¿esta revocatoria del contrato implica algún tipo de pago o una indemnización por parte del distrito de la Corporación Taurina? En este proceso de diálogo que se ha tenido con la corporación, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte hace ya algo más de 2 o 3 meses interrogó a la corporación sobre cuáles eran sus compromisos económicos para las siguientes temporadas. La corporación no dio respuesta a este interrogante de la administración. En días pasados, el instituto le informó a la corporación que en virtud del proceso de diálogo que se estaba dando con la Alcaldía Mayor, no debía vender abonos, y entonces la venta de abonos estaba suspendida. En la resolución, en la parte pertinente, se señala que en virtud de estas 2 circunstancias que acabo de anotar, no hay lugar a reconocimiento de ningún tipo de indemnización o reconocimiento por gastos en que haya incurrido la corporación, porque claramente no incurrió en ellos. Ese es un contrato de mandato, y los contratos de mandato están regulados por nuestra legislación civil, por nuestra legislación contractual, comercial. Y esas normas prevén con claridad que el contrato se puede revocar en cualquier momento. Es decir, está prevista la revocabilidad del contrato. Y eso es lo que ha hecho la administración teniendo en cuenta ese marco legal. Entonces, que el contrato tuviese vigencia hasta el año 2015 no significaba una imposibilidad legal para la administración de darlo por terminado en cualquier tiempo, porque eso es lo que justamente prevén las normas legales. Pregunta Teresa Velázquez. Perdóname, yo complemento la respuesta del doctor Noriega. En el contrato de mandato, un elemento esencial del contrato es la revocabilidad. Es por naturaleza revocable el mandato. Implica la confianza entre mandante y mandatario. Y la revocabilidad del mandato no tiene límites, ni en la legislación civil ni en la comercial. Claro, esta es una decisión, nosotros lo hemos dicho y reiteramos, sólida desde el punto de vista jurídico. La administración ha hecho todos los estudios, todas las valoraciones, y jurídicamente la decisión está muy bien sustentada, muy bien argumentada, y nosotros creemos que es sólida. Por supuesto, y es un derecho de todos los particulares, acudir a los tribunales y reclamar sus derechos. Nosotros estamos listos para acudir a los tribunales, pero querría enviar el mensaje de que esta no es una discusión jurídica, legal, procedimental sobre un contrato. Eso es una decisión que tiene arraigo en el compromiso político y filosófico de esta administración, tal como fue expuesto en el programa de gobierno y tal como está contenido en el plan de desarrollo. Y lo que significa es, de un lado, esa conquista de la humanidad frente a la concepción que debe haber y su relación con los animales frente al compromiso de protección animal que se inscribe en toda una corriente contemporánea de los derechos y del pensamiento, y de otra parte el significado político que tiene. Yo creo que esos 2 argumentos son importantes. Las corridas de toros son revaluadas en el mundo a pesar de su valor histórico, a pesar de su valor cultural, frente a un avance de la humanidad, por un avance de la humanidad. Y eso es lo que hace la ciudad de Bogotá, conquistar para los bogotanos una plaza que históricamente está vinculada a una actividad que tuvo validez, que tuvo aceptación social hasta el siglo pasado, pero que en el día de hoy, en el mundo contemporáneo, lo importante es que la ciudad, rechazando esa práctica, conquista ese escenario ahora para la cultura, para las letras, para la poesía, para la música, para el deporte, para el arte. Nosotros no querríamos entrar en esa discusión
que entraña una descalificación para una minoría que nos merece todo el respeto. Nosotros creemos que la discusión con esa minoría, con la corporación y con la comunidad taurina, se traslada a los tribunales. De aquí en adelante, la plaza se recupera para la cultura y yo creo que eso es inmodificable. Esa es la decisión de la administración y esa es la posición que defenderemos en todos los tribunales. No creemos que la corporación y la comunidad taurina cambie su concepto, que respetamos pero no compartimos, de que es esencial a la fiesta brava la muerte del toro. Ya ellos expresaron esto que acaba de decir y está surtiéndose la notificación que yo creo que deberían aceptar por conducta concluyente, porque ya toda la ciudadanía a través de los medios está enterada del contenido y alcance de la resolución 280 del 14 de junio. Mire, estas decisiones que toma la administración de Bogotá están todas ahora enmarcadas por nuestro plan de desarrollo. Si usted mira, las personas que derivan su sustento o que derivaban su sustento de las corridas de toro, lo hacían de manera estacional, en las temporadas. Es de presumir que estas personas el resto del año tenían actividades laborales similares a las que cumplían en la corrida de toros. Si nosotros decimos que la plaza de toros en estricto sentido ahora va a servir de escenario cultural en distintas expresiones lícitas, legítimas en el día de hoy, es claro que esas personas allí van a tener una actividad sustituta de lo que antes eran las corridas. Pero además hay que señalar, en nuestro plan de desarrollo un componente importante es todo el componente de economía popular. Desde la Secretaría de Desarrollo, desde el IPES, la administración no solo para los trabajadores estacionales de la Plaza de Toros, sino para todos los trabajadores ambulantes, para los vendedores ambulantes, para todos los trabajadores de la ciudad, va a tener una propuesta de readaptación laboral en aquellos que pierden su empleo en virtud de que una actividad ya no lo es más, o de fortalecimiento de la actividad laboral que hoy cumplen. Eso es parte de nuestro plan de desarrollo. Entonces, por supuesto que esas personas que derivaban su sustento de las corridas de toros van a tener labores sustitutas y van a tener programas desde la administración que les van a permitir su subsistencia y su trabajo en condiciones dignas. Cierra el doctor Guillermo Asprilla, alcalde encargado de Bogotá. Sí. A partir de ahora, la Plaza de Toros de la Santa María se convierte en el eje cultural de la ciudad. Pasa a ser el centro en el cual trataremos de que todas las semanas del año haya actividad cultural. En la tradición taurina, la plaza se utilizaba solamente para ese efecto en la temporada. Ahora la plaza va a utilizarse todo el año. En segundo lugar, quiero leerles a ustedes a título de pedagogía constitucional, que es muy importante para la ciudadanía. Quiero abusar de la presencia de ustedes y leerles 2 párrafos de la sentencia de la Corte Constitucional para que queden claras 2 cosas. Primero, que existe el deber constitucional de protección animal. Y segundo, que la Corte Constitucional, que es el órgano autorizado de interpretación de la Constitución, considera que las corridas de toros son una forma de maltrato animal. Les voy a leerles 2 párrafos de la sentencia C-666 del 2010. Textualmente, dice la Corte: recuerda la Corte Constitucional que del análisis conjunto del deber de protección de los recursos naturales, contenido en los artículos 8, 79 y 95.8 de la Constitución, y el principio de dignidad humana, previsto en los artículos 1 y 94 de la Constitución,
se deriva el deber constitucional de protección a los animales. La Corte resalta en negrilla esta frase. Se deriva el deber constitucional de protección a los animales, cuyo contenido implica restricciones respecto de la realización de actividades que conlleven crueldad contra ellos o en general que contradigan o nieguen la obligación de proporcionar bienestar a los animales que en alguna medida dependan o se relacionen con los seres humanos. Por su parte, las actividades permitidas por el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, entre los cuales se encuentran las corridas de toros, implican claramente maltrato animal. En efecto, de la descripción realizada en el numeral 2 de esta decisión, se concluye fácilmente que las corridas de toros, las corralejas, las tientas, las becerradas, el rejoneo, las riñas de gallos y el coleo son actividades en las que se trata de forma cruel a los animales que en ellas se emplean y que por consiguiente constituyen distintas formas de maltrato animal. No otra es la razón para que éstas se consagren como excepción al artículo 6 de la propia Ley 84 de 1989, norma que contiene el catálogo general de actividades prohibidas en cuanto desconocen el deber de brindar protección y bienestar a los animales. Esta es la base jurídica de la decisión del alcalde. Por supuesto, se va a usar y se va a prestar para conciertos. Ahí hay una limitación, y es que en una acción judicial instaurada por vecinos de la Plaza de Toros, se prohibió el uso de estas para conciertos si los decibeles pasaban de un rango determinado en ese fallo. Quiere decir que si se conserva el sonido en ese rango señalado en ese fallo judicial, la plaza puede ser usada para conciertos. No sería necesario. La plaza conserva su nombre y la plaza hará memoria a esa actividad cultural, artística del siglo pasado que ya es historia.